Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que se ha jugado en el día de hoy, en el match que estaban jugando Dinh Liren contra Nihal Sarin, el Global Championship Chess.com, que se disputa en la plataforma de chess.com. Son partidas a ritmo rápido, es muy interesante no solamente el match, sino todo el torneo en sí. Y vamos a ver una partida muy buena, ¿no? No solamente por el título, que es muy sugerente, ¿no? Con un sacrificio de damas, sino bueno, pues todo el proceso, ¿no? Y todas las piezas bastante activas por parte de un jugador. D4 ya en el tablero, se responde con D5, C4, E6, gambito de dama declinado, caballo C3 y C5 defensa tarras. Primeras capturas además en la posición, y tras las mismas se opta por caballo F3, variante de los dos caballos. Las piezas blancas podrían haber capturado también en C5, entrando pues en otra línea. Como vemos, generarían un peón aislado para las piezas negras, lo cual pues es más débil, pero también por otro lado las piezas negras pues tienen más casillas para movilizar sus piezas. Caballo F3 y caballo F6. Tras estas jugadas, alfil G5, no solo clavando al caballo, sino ganando el peón de D5 si las piezas negras no lo defienden, por ejemplo, con alfil E6. El tema es que a un movimiento, bueno, pues como A6, existe esta captura directamente, dama por, bueno, pues ya se estaría ganando peón, y en caso de capturar con el peón de G, el tema es que, bueno, pues se defiende el peón central, pero a cambio se estropea la estructura de peones y en ambos casos las piezas negras estarían peor, ¿no? Por lo tanto, la partida continúa con alfil E7, otra opción, por ejemplo, pues capturar en D4, con alfil E6, perdón, y más desarrollo con E3, C4, cerrando de alguna manera pues un poquito el centro. Y también, como vemos, Nihal Sarin cuenta ya con un 3 contra 2 en el flanco de dama, que es donde va a empezar a llevar la partida, ¿no? hacia ese flanco. Alfil E2 permite el enroque en la próxima jugada, caballo BD7, enroque en corto, y alfil B4 también, bueno, pues desarrollando y permitiendo el enroque también para las piezas negras. Tras estas jugadas, caballo E5, enroque en corto, y el tema es que tras este movimiento, bueno, pues es Dinh Liren el que estropea la estructura en el flanco de rey finalmente a las piezas negras. Con esta captura, como vemos, el caballo no puede capturar ya que está clavado, y en caso de alfil por D7 caería este peón de D5 nuevamente, y bueno, pues las blancas con bastante presión sobre este caballo. Se puede defender hasta en dos ocasiones, caballo por E7, viene con jaque, dama por E7, y ya sería un segundo peón que ganarían las piezas blancas. Por lo tanto, no queda otra que capturar con la dama, alfil por F6, peón por, y alfil F3. Tras estas jugadas, de momento se juega rey G7, llevando a una casilla un poquito más activa el rey, defendiendo en F6, y al no haber alfil de casillas negras, pues quizás en esa posición pueda estar bastante tranquilo. A4 y B6 por parte de Sarin. Se contesta por parte de Dinh Liren con caballo E2. La idea quizás es llegar a F4, bueno, pues teniendo un caballo que además no estaría o no sería atacado por ninguno de los peones que no existen, ni en la columna E ni en la columna G. Alfil D6 volviendo y quitando esa posibilidad, caballo C3 y alfil B4. Sarin contento con las tablas, pero tras estas jugadas lo evita Dinh Liren jugando dama C2, torre C8 mirando por rayos X a la dama, torre Fd1, y tras jugarse F5, G3 y A6. Tras estos movimientos se juega caballo E2, quizás con la misma idea de jugar caballo F4. Nuevamente Nihal Sarin juega alfil D6, B3, B5, la tensión es tremenda pues con los peones, como vemos a continuación, y vienen varios cambios, A por B5, A por B5 y B por C4. Hay tres opciones de captura, dos serían posibles, generando pues un peón pasado para las negras y estando además bien defendido. Nihal Sarin decide capturar con la torre, y con este peón no se puede capturar. Es verdad que las negras consiguen dos peones ligados y además pasados muy peligrosos, pero a cambio se pierde el alfil de casillas blancas tras jugarse D5, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se captura con la torre, se ataca a la dama, esta se retira a B3,
con cierta presión ya sobre el punto de B5 y además, y si la torre de C4 se retira, pues habría un doble ganando un peón central y a cambio las blancas pues tendrían también su peón pasado como tienen ahora las piezas negras. De momento, como decíamos, pues Nihalsarin llevando todo el peso de la partida hacia el flanco de dama, se doblan las torres, torre A5 presionando y atacando este peón en dos ocasiones y se decide jugar torre B4. Hay ataque primero sobre la dama, no se puede ganar de momento este peón. La línea o la partida podría continuar con dama D3, bueno, pues manteniendo la presión sobre el peón de B5, retirándote lógicamente del ataque. Opta por este movimiento Dinh-Liren en la que, bueno, pues no ataca al peón de B5, pero sí mantiene esta presión central y lo que le permite a Nihalsarin es cambiar torres y así, bueno, pues avanzar este peón pasado que cada vez empieza a ser más peligroso. Se juega a torre A4, se ataca a dama y a torre, torre por A4, peón por... Y en esta posición es cuando se gana este peón central, teniendo también las blancas un peón pasado. Tras estas jugadas A3, posible también el cambio de material en D5, prefiere Nihal avanzar su peón y tras alfil por E6, dama por E6. Es verdad que aquí, bueno, pues también la captura por parte del peón es posible. Le interesan a las negras cambiar damas y, bueno, simplificar un poquito la posición. Todavía, o quizás, bueno, pues el peón de A3 sería más peligroso, queda menos material. Los peones también pues se han desdoblado y esto lo evita Dinh-Liren jugando de 5. El tema es que a este movimiento Sarin nuevamente juega lo mejor jugando dama e4. Activa la dama en la posición y aquí viene el error de la partida jugándose caballo de 4. Quizás un movimiento previo como dama 1 jaque y siendo también difícil la línea que vamos a ver a continuación si rey G8, ya que las blancas pueden activar la dama F6, atacan al alfil A2 mientras tanto y tras estos cambios dama C6. Se ataca la torre en D1, esta se retira a E1, dama B1, bueno, pues se cambia este material. El tema es que tras estos movimientos las blancas contarían con dos peones de más a cambio de esa calidad y por otro lado, bueno, pues la estructura de peones negras pues está de esta guisa, ¿no? De esta manera. Parece que es igualdad, pero bueno, difícil de hacer bueno, pues con el tiempo que cuentan también de seguir con esta línea. Esto si rey G8 permitiría dama F6 y a rey G6 controlando la casilla de F6, otra opción para las piezas blancas, caballo F4 jaque y tras los cambios parece una posición pues todavía más de tablas. Las negras mantienen su peón pasado de momento, pero las blancas también tienen uno en la posición. Bueno, todo esto no se juega caballo de 4, parece que es un error y lo va a aprovechar Nihalsarin, quizás con alguna idea de venir con el caballo a B5, bueno, pues atacando al alfil, buscando quizás poder avanzar ese peón de D5, también habría un doble en A3 en función de lo que se hiciese con el alfil. Se juega no obstante torre B8 con control sobre la casilla de B5 y entrando en segunda con la torre y caballo B3 evitándolo de momento. El tema es que por otro lado, bueno, pues la dama podría tener movimientos como F3, que antes no lo tenía con el caballo, atacando a la torre en D1. Nihalsarin nuevamente encuentra un movimiento mejor y es dama C4, ya que hay doble ataque por parte de las piezas negras sobre un caballo que, bueno, no está del todo clavado, ya que existe caballo C1 y se pueden cambiar damas en la posición. Dinh-Liren evita los cambios de damas o jugar caballo C1 dando un jaque primero, rey G6 y ahora hay que retirar el caballo. El tema es que no tiene pues muchos movimientos. Podríamos pensar en volver a D4 con control sobre varias casillas donde la dama podría ir en próximos movimientos, pero el tema es que, bueno, pues esta torre ya está en segunda y sería bastante malo, ¿no?, para las piezas blancas. Aquí habría que tener cuidado también por parte de las piezas negras. Podemos pensar en este movimiento alfil E5, bueno, pues atacando a un caballo que está clavado. Es verdad que está defendido por el peón y el tema es que tras dama por A3 se pierde ese peón pasado y con ello todas las posibilidades de victoria para las piezas negras.
No obstante, este movimiento no se juega caballo A5. Bueno, pues se abre nuevamente la columna B, pero no se puede jugar torre B2, al menos directamente, ya que bueno, pues el caballo está atacando a la dama, pero aquí nuevamente Nihalsarin, haciendo una partida prácticamente perfecta, encuentra dama E2. Parece que todo está bien defendido por parte de las piezas blancas. Evitando nuevamente torre B2, se juega torre E1 y aquí viene pues el movimiento quizás de la partida, siendo dama por E1 jaque y entregando la dama en esta posición. Tras estos movimientos, dama por E1 y tras A2, Dilliren decide abandonar. El problema es que la torre está entrando en B1 y a las blancas no les da tiempo a retirar sus piezas y bueno, pues defender este peón prácticamente que está coronando, ¿no? Gracias al apoyo de la torre en B1, ¿no? La dama, si viene a 1, pues se puede jugar torre B1, y en caso de quitar tanto la dama, por ejemplo, a C3 o el rey a G2 primero, daría igual uno u otro movimiento, la línea continuaría con torre B1, se ataca la dama, dama C3, pero bueno, pues se está coronando y ante el cambio las piezas negras contarían con pieza de más. Muy buena, yo creo, esta partida por parte de Nihalsarin. Quizás, bueno, pues empieza un poquito todo con este movimiento previo en D4, caballo tras caballo D4, pero con torre B8, como vemos, bueno, pues las piezas negras tremendo, ¿no? Se está defendiendo perfectamente ese peón pasado de A3, que se ha convertido muy peligroso. A su vez, la casilla de B2 para que entre una torre en segunda, apoyado por la dama, que tiene varias opciones, y finalmente, bueno, pues se llevó el gato al agua. Por mi parte, nada más respecto a esta partida y miramos otras. Un saludo. Chao.